Del pathos a la Befindlichkeit. Recepción y apropiación de los pathé aristotélicos en la analítica existencial del Dasein. Raúl Madrid Meneses. Resumen. El siguiente trabajo aborda el tema de los afectos, pasiones o sentimientos desde la filosofía. Para ello, recurriremos al análisis aristotélico del pathos en algunas obras principales de este filósofo y el rol que éste le asigna a dicho fenómeno en el ámbito de la filosofía. Posteriormente, analizaremos la recepción y apropiación que hace el pensador alemán Martin Heidegger de esta clase de fenómeno en relación a la dilucidación de la pregunta fundamental por el sentido del ser a partir de la analítica existencial del Dasein. Palabras clave: Aristóteles, Heidegger, pathos, sentimientos, Befindlichkeit. Menin aide tea peliadeo agileos. La cólera canta, odiosa, del pélida Aquiles. Cólera. Menin. Es la primera palabra del primer verso que le otorga título y tema al primer canto y, ¿por qué no?, a la primera obra que conservamos escrita de nuestra cultura occidental, la Ilíada de Homero. A través de él y sus versos, las musas se encargan de relatarnos la historia que rodea a la pasión o sentimiento que da inicio a la literatura occidental. Con ello parece lógico que el lugar de expresión de las pasiones o sentimientos sea la literatura. Y hoy en día, si se trata de su estudio o análisis, su lugar sea el de la psicología. Sin embargo, y no obstante la importancia que se le otorga a las pasiones o sentimientos en la literatura antigua, hablar de dicho tema hoy en día resulta complicado, incluso desde la literatura, tal como recuerda Heidegger citando a André Gide en su conferencia ¿Qué es la filosofía?, la cual indica: con los bellos sentimientos se hace mala literatura. Más difícil aún se torna el tema cuando se intenta llevar a la filosofía. En tanto de esta se exige absoluta racionalidad y los sentimientos parecen encontrarse en otro extremo, en la irracionalidad. De ahí la pregunta del mismo Heidegger. Filosofía. De ahí la pregunta del mismo Heidegger. Filosofía, el más riguroso trabajo conceptual del pensar, y temple. ¿Cómo van juntos ambos, filosofía y temple? Surge entonces el problema. ¿Tienen lugar los sentimientos en la filosofía? Los pathé, tapaté, en Aristóteles. Si nos remontamos a Aristóteles, nos encontramos con una ordenación del conocimiento y de las ciencias que se encargan de este, de un modo bastante claro, lo cual ha llevado a sus propios estudiosos a presentar la obra del Estagirita siguiendo esta misma ordenación. Para Aristóteles, todo conocimiento puede ser de carácter productivo, práctico o teórico.
dependiendo de si tienen por finalidad la producción, la regulación de la praxis humana o el conocimiento de la verdad, respectivamente. De acuerdo con esto, es que las ciencias se pueden clasificar de la misma manera en productivas, prácticas y teóricas. Así, por ejemplo, mientras la física o la metafísica se consideran ciencias teóricas, la política y la ética se consideran ciencias prácticas. Y el arte, en general, y la retórica, ciencias productivas. De modo que nos preguntamos ¿a qué ámbito pertenecen los sentimientos o pasiones? ¿O a qué ciencia corresponde su análisis y estudio? Aristóteles aborda el tema de los sentimientos o pasiones, tápate, al menos en 3 de las obras que hoy en día conservamos. Estas son acerca del alma, ética nicomaquea y retórica. En la primera de ellas, acerca del alma, donde Aristóteles intentará contemplar y conocer la naturaleza del alma, su entidad y las propiedades que a ésta acompañan, tiene lugar el análisis de las pasiones o sentimientos, principalmente en el libro 1. En tanto se indagarán las afecciones del alma, con la finalidad de reconocer si éstas pertenecen de manera exclusiva al alma o también al cuerpo. Dicho análisis concluye que las pasiones, sentimientos o afecciones, bate, con el valor timos, la dulzura, praotes, el miedo, phobos, la compasión, eleos o heleos, la osadía, tarsos, la alegría, jara, el amor, philein, y el odio, misein, son formas inherentes a la materia, por lo cual las afecciones del alma dan con el cuerpo. Con ello Aristóteles pone de manifiesto la indisoluble unión que existe entre alma y cuerpo cuando se trata de las pasiones. Y si se quiere definir una afección como la cólera, por ejemplo, se tendrá que hacer del siguiente modo. El colerizarse, to orgitseotai, orgitseostai, es un movimiento del cuerpo es un movimiento de tal cuerpo, de tal parte o potencia producido por tal causa con tal fin. El encolerizarse, torgitseostai, es un movimiento de tal cuerpo, de tal parte o potencia producido por tal causa con tal fin. Es decir, se pone de manifiesto en la definición de la afección el carácter inmaterial o corpóreo que tiene esta. El carácter material o corpóreo que tiene esta. Es un movimiento, ya sea del cuerpo, de una parte de él o de una potencia de este.
Ahora bien, puesto que en relación a las afecciones alma y cuerpo son inherentes, correspondería a la física ocuparse del estudio del alma. Y en tanto las afecciones del alma son inherentes al cuerpo, a la materia, Aristóteles indica que el físico podría ocuparse también de estas, pero nos advierte que según de dónde provenga el análisis, obtendremos definiciones distintas de una misma afección. Así, por ejemplo, si el análisis de una afección como la ira, orge, proviene de la física, este se centrará en los aspectos físicos o relevantes a la materia de dicha afección. Hablarían de la ebullición de la sangre o del elemento caliente alrededor del corazón. Mientras que si dicho análisis proviene de la dialéctica, este se centraría en la forma específica, eidos, y en la definición, logos. Hablaría del deseo de venganza o de algo por el estilo. Y como ya antes nos han indicado que las afecciones del alma son inseparables de la materia, del cuerpo, correspondería al físico pues encargarse de ellas, en tanto es éste quien se encarga del estudio de aquel género de lo que es capaz de movimiento y no separable de la materia, tal como también se expone en la metafísica. Por su parte, en la Ética Nicomaquea, uno de los 3 escritos éticos conocidos de Aristóteles, también trata el tema de las pasiones, aunque esta vez en directa relación con el tema de la virtud. Recordemos que la ética es una ciencia que forma parte de la política y que estudia el carácter o las discusiones sobre este a partir de nuestras costumbres, a partir de lo que habitualmente realizamos en comunidad. Ella no es una ciencia que se inicia a partir de ciertos principios autoevidentes, como puede ser el caso de las ciencias matemáticas, sino de opiniones comunes que proceden de la multitud de ciertos sabios, de lo que hoy podríamos llamar sabiduría popular. Con el análisis de estas opiniones se busca alcanzar las verdades y principios que, a simple vista, no aparecen y que son los que deben determinar la praxis del hombre para la consecución de la felicidad, eudaimonia. De ahí que podamos hablar de la ética como una ciencia no demostrativa, sino dialéctica. En tanto nos conduce a los primeros principios. Y como la felicidad es entendida como una actividad del alma del acuerdo a la y como la felicidad es entendida como una actividad del alma de acuerdo a la virtud perfecta, resulta necesario ocuparse de las virtudes humanas, de las virtudes del alma. Y llamamos virtudes a los modos de ser elogiables. Con ello, pues, Aristóteles nos indicará que las virtudes se prefieren a pasiones, pate, y acciones. A partir de esto, Aristóteles iniciará un análisis de distintas pasiones relacionado al tema de la virtud. Es así como en el libro cuarto, donde se da al estudio de las virtudes éticas, aquellas que proceden de la costumbre y no de la enseñanza, analizará la mansedumbre, G. praotes. Según nos dice el filósofo,
La mansedumbre es el término medio respecto de la pasión, que es la ira, Jorge. Es decir, la mansedumbre se presenta como la medida justa y por lo tanto virtuosa entre un exceso de ira, como la irascibilidad, orgilotes, y un defecto o la total ausencia de esta, en cuyo caso alguien es insensitivo. Uk aista oneistai. Uk aistanestai. Uk aistanestai. Y sin padecimiento, oude lupeistai. Respecto a esta virtud, Aristóteles nos indica que, pese a que las virtudes resultan ser el justo medio entre el exceso y el defecto, ésta se inclina más hacia el defecto de ira que hacia su exceso. Aunque eso sí, conservando una justa medida, puesto que la ausencia total de ira en un hombre también es algo negativo, censurado y irreprensible. De este modo, las pasiones como la ira o cólera deben ser reguladas por la razón, incluso supeditarse a esta, si es que queremos mantenernos en la virtud. El manso, el que no se deja llevar por la ira y que tampoco la ignora, es aquel que se encoleriza en la manera y por los motivos y por el tiempo que la razón ordena. Sin embargo, resulta difícil hasta para el mismo Aristóteles establecer cuál es la medida adecuada de ira para no caer ni en el exceso ni en el defecto. No es fácil establecer con palabras cuánto y cómo un hombre debe desviarse para ser censurable, pues el criterio en estas materias depende de cada caso particular y de la sensibilidad. Según esto, podemos observar que dentro del ámbito de la ética, las pasiones tienen un lugar relacionado directamente con las virtudes. Es decir, su importancia se pone de manifiesto en la vida cotidiana del hombre, en la praxis de éste al interior de la polis. Es por esto que la adecuada regulación de estas a través de la razón se hace necesaria para seguir una vida virtuosa, una vida que permita al hombre su bienestar y, por ende, el bienestar de los demás habitantes. Las pasiones en sí mismas, como en este caso la ira, no tienen para Aristóteles su carácter negativo o positivo inherente, sino que su valor les será otorgado de acuerdo a la mediación racional que el hombre aplique a ellas dentro de un contexto particular, con lo cual se hace indudable el valor político que le asigna Aristóteles a las pasiones, entendiendo la política en un sentido amplio. Pero si existe un lugar dentro de su obra donde las pasiones hayan sido tratadas con detenimiento por el estagirita, ese es el de la retórica, y principalmente el libro 2 de esa obra. En ella Aristóteles nos indica que la retórica tiene por objeto formar un juicio y que, por lo tanto, se debe atender a los efectos del discurso. Es en relación a este objeto y a los efectos que debe causar en aquellos que realizan el juicio que en el discurso se debe atender por un lado al carácter demostrativo y digno de crédito de éste y por otro a cómo se ha de presentar el orador y cómo inclinará a su favor al que juzga. De estos dos últimos modos, el primero se manifiesta como más útil para las deliberaciones
en tanto atiende a que se puede suponer que el orador está en una cierta actitud respecto a los oyentes. Y el segundo, que es más útil para los procesos judiciales, y el segundo, que es más útil para los procesos judiciales, busca que los oyentes estén también en una determinada actitud ante el orador. Por lo tanto, el estado anímico con que se haya presentado el orador y el que haya generado en su audiencia será decisivo a la hora de que ellos formen su juicio y lo emitan. Un orador persuasivo es aquel que parece poseer sensatez, frónesis, virtud, arete y benevolencia, eunoía. Mientras que el que juzga u oye estará sometido a los cambios que puedan ejercer en él las distintas pasiones, paté, puesto que éstas tienen la característica de causar que los hombres se hagan volubles y cambien en lo relativo a sus juicios en cuanto que de ellas se siguen pesar y placer. De este modo, Aristóteles presenta a las pasiones como las causantes de la modificación y diferencias de juicios en los hombres. En tanto ellas generan pesar y placer. Las describe como un fenómeno físico-psicológico, en tanto intervienen en el juicio y provocan pesar y placer en los hombres. El análisis de las pasiones que realiza el libro 2 de la retórica se lleva a cabo principalmente a partir de tres aspectos. Primero, ¿qué cosas producen o suscitan una pasión determinada? Segundo, ¿a quiénes o contra quiénes se dirige una determinada pasión? Y tercero, ¿en qué estado o disposiciones se encuentran los afectados por una pasión? Es importante destacar que Aristóteles, en este punto, señala expresamente que la presencia de estos tres aspectos es absolutamente necesaria para provocar alguna pasión. Pues si solo contamos con uno o dos de estos aspectos, pero no con todos, no es posible que se inspire la ira. Y lo mismo ocurre con las demás pasiones. Las pasiones analizadas en este lugar son la ira, georgé o timos, la calma o serenidad, praostés, el amor, tofilein, la enemistad, exhortra, el odio, tomisos, el temor, jofobos, la confianza o valor, toparaleón, la vergüenza, june, la desvergüenza o irrespeto, anaisjuntía, el fervor, haris, la compasión, eleos, la indignación, genémesis, la envidia, joflobos, tronos,
y la emulación. Gelos. Las definiciones que da Aristóteles de cada una de estas pasiones son de tipo dialéctica, es decir, su base es dada por las opiniones generalmente admitidas, opiniones comunes, doxai, y señala que para este caso conviene proceder según el uso de que las definiciones son suficientes cuando en cada caso no son obscuras, aunque no sean tampoco rigurosas. Después de definirlas, se encarga de aclarar qué es lo que la produce, a quiénes afecta y en qué estado o disposición se encuentran estos. El análisis aristotélico de algunas pasiones, en este caso, resulta aún poco claro en relación al lugar de estas y en relación a la ciencia o conocimiento que debe dedicarse a su estudio. Su análisis pasa, de acuerdo a la clasificación de sus obras, a través de los tres ámbitos del conocimiento: teórico, práctico y productivo. Sin embargo, antes hemos indicado que el lugar donde trata con mayor detenimiento estas temáticas se encuentra en la ética y en la retórica, y en ambas el lugar desde el cual se sitúa es la dialéctica. En el caso de la primera o en el caso de la segunda, la antístrofa. El lugar de la retórica y de las pasiones en Aristóteles. Con esto nos preguntamos, ¿se nos está indicando acaso, tal como mencionábamos en un principio a partir de la frase citada por Heidegger, que el lugar de las pasiones es uno de menor importancia? ¿O acaso que ellas se encuentran al otro extremo de la filosofía? La retórica de Aristóteles, donde podemos encontrar el análisis más dedicado por el filósofo al tema de las pasiones, es una obra que desde la antigüedad ha gozado de escaso prestigio entre los estudiosos de la filosofía e incluso entre los mismos estudiosos de Aristóteles. Se ha considerado una especie de manual práctico para los retóricos y, por lo tanto, una obra de menor importancia en términos científicos. Sin embargo, Rudolf Gatsch nos indica que existen ciertos elementos significativos que sitúan a esta obra y las temáticas tratadas en ella en una posición de gran importancia. La retórica de Aristóteles es el arte, un arte muy frágil, como veremos, de cómo abordar nuestras preocupaciones más fundamentales en la forma más vívida del estar unos con otros, que es la práctica del hablar unos con otros. Gatché propone que existen elementos suficientes para considerar la mencionada obra de Aristóteles como algo más que un simple manual técnico de retórica, como el que podría haber realizado cualquier tecnógrafo. Dentro de estos elementos, Gatché comienza considerando el hecho de que la retórica, a diferencia de otras de las obras del mismo Aristóteles, como los Trópicos, no tiene un destinatario definido, lo cual lo dejaría en la clasificación de manual técnico para retóricos. Incluso en esta obra Aristóteles mostraría un interés por desligar su trabajo del que han llevado a cabo los tecnógrafos, en tanto estos han dejado de lado un aspecto esencial de este arte, concentrándose solo en un aspecto de él. Escribe que la retórica se compone, por un lado, de la ciencia analítica y, por otro lado, del saber político que se refiere a los caracteres. Debe estar compuesta de una parte que trata de la habilidad del ser humano para el razonamiento lógico y logístico, y por otra parte acerca del carácter, la virtud y las emociones.
Los predecesores de Aristóteles se habrían concentrado exclusivamente en los pate, como elemento esencial de la retórica para persuadir al jurado o auditorio. Sin embargo, Gasché ve que en la retórica de Aristóteles por primera vez hay un arte del logos y no simplemente un instructivo de cómo persuadir. El denominado argumento retórico y la categoría de ser el único arte de la facultad humana de hablar unos con otros que es apropiado a un estado bien administrado, son lo que hace a la retórica de Aristóteles diferente a lo que hasta antes de él se ha venido realizando y otorga a la obra del filósofo un estatus superior a cualquier manual técnico anterior con el que se quiera comparar. Según Gasché, la retórica trata sobre la verdad, sobre una verdad que, a diferencia de las ciencias y la filosofía, todos los hombres tienen conocimiento. Ella tiene una naturaleza argumentativa y racional. La retórica trata de opiniones acerca de cosas que son de interés vital para los ciudadanos en la polis y que son discutidas en un discurso público. Aristóteles presenta a la retórica como antístrofos de la dialéctica, y Gasché, apoyado en otros, va más allá de las diferencias formales entre una y otra, ya que se centra en algo que parece ser una diferencia fundamental entre ellas, la cual dice relación con el objeto de estudio de una y de otra y a quienes se dirige el discurso. En la retórica se pone en juego un rol público sobre asuntos que afectan o son de interés de la polis, mientras que la dialéctica se mantiene en el ámbito más estrecho de lo privado. La retórica tiene un rol político, entendiendo esto último en un sentido amplio. En palabras de Aristóteles, en lo que toca a algunas gentes, ni aun si dispusiéramos de la ciencia más exacta, resultaría fácil, argumentando solo con ella, lograr persuadirlos, pues el discurso científico es propio de la docencia, lo que es imposible en nuestro caso, y más bien se necesita que las pruebas por persuasión y los razonamientos se compongan por medio de nociones comunes, como señalábamos ya en los tópicos, a propósito de la controversia ante el pueblo. El rol de la retórica tendría incluso un rol más esencial para el ser humano, en tanto es el arte que permite no solo hablar, rasgo constitutivo o esencial del ser humano, en tanto son logón ex hon, sino que además defender y proteger aquello que lo hace humano, el logos, y el hablar para Aristóteles es un hablar con otros. Por lo tanto, este arte que es la retórica cumple un rol fundamental en el bios politikos. Como antes mencionamos, Aristóteles discute con los tecnógrafos de la retórica, indicando que ellos solo se han ocupado de los pate y han dejado de lado lo que hace de la retórica un arte, es decir, de los entimemas, los cuales son el cuerpo de la persuasión, finalidad inmediata de la retórica. Con ello, estos tecnógrafos se han ocupado de persuadir a los jueces y oyentes solo a través de los pate, reduciendo la retórica solo a una parte del discurso en la vida pública, como es el ámbito forense o judicial. Esto ha llevado a que se haya descuidado lo único que puede llevar a la retórica al nivel de un arte: la prueba demostrativa, basada en silogismos retóricos, es decir, entimemas. La retórica es de hecho una disciplina racional. Un arte en la medida que está basada en un modo específico de argumentación racional que es característico del discurso público.
del discurso entre unos y otros en la vida cotidiana de la polis. En este sentido se deja ver el principio de la retórica. En este sentido se deja ver al principio de la retórica una suerte de crítica a los pate por parte de Aristóteles. En este sentido se deja ver al principio de la retórica una suerte de crítica a los pate por parte de Aristóteles, en tanto hasta ese momento lo que habían hecho los tecnógrafos de esta disciplina era centrar la atención solo en ellos, y se había descuidado lo que resultaba esencial a la hora de entender esta disciplina como un arte, tecné. Sin embargo, debemos tener en cuenta que Aristóteles dedica una parte importante del tratado a la descripción, análisis y utilidad que las pasiones pate presentan para la retórica. Según Gatse, el hecho de que Aristóteles intente cambiar el énfasis en el elemento esencial de la retórica, trasladándolo a los sentimemas, no quiere decir que los pate no formen parte importante de esta, por lo cual no existiría una suerte de contradicción e incoherencia entre los asuntos analizados en este tratado. Por lo demás, argumenta Gatse, citando a William Grimaldi, los sentimemas no son elementos exclusivamente racionales, sino que incluyen a los pate de manera tan esencial como a la razón. Es más, Gatse plantea la interrogante respecto a que si la crítica de Aristóteles a aquellos que se han ocupado solo de las pasiones en la retórica no estará dirigida a las pasiones en sí mismas, sino más bien al tipo de pasiones en las que éstos se han centrado, resultando con ello una distinción en el ámbito de los pate entre aquellos que son afines a los requerimientos del arte retórico, que serían los analizados por Aristóteles en el libro segundo de la retórica, y aquellos que no lo serían, tratados por aquellos a quienes Aristóteles critica en este tratado. No pueden ser del orden de los impulsos del cuerpo, como el hambre, la sed o los deseos sexuales, que no pueden ser provocados ni apaciguados por argumento alguno, ni pueden ser hechizos ni encantamientos que, de acuerdo con ese artífice de la persuasión que es Gorgias, doblegan al oyente y actúan sobre él a la manera de la droga. Al servicio de una persuasión embargadora, la interpelación emocional de hechizos y encantamientos no es sólo distinta, sino incluso hostil a la argumentación razonada que Aristóteles espera del arte del discurso. Las paté que Aristóteles selecciona para un análisis en la retórica y que están interconectadas con la persuasión por medio de la demostración, son todas emociones que muestran una íntima relación con la cognición. Deben ser emociones razonables, abiertas a la razón y que toleren ser objeto de razonamiento. Heidegger y Aristóteles. El que la retórica sea un arte que de algún modo implica la razón y que pone en juego de manera esencial las pasiones o sentimientos, ubica a estas últimas en un lugar de real importancia filosófica. La mirada filosófica sobre la retórica de Aristóteles que Gatse expone cuenta con la influencia inmediata de la obra de Martin Heidegger, quien, en Ser y Tiempo, según el propio Gatse expone, observa, por así decirlo al pasar, que, contra el concepto tradicional de la retórica, que la caracteriza como algo que se aprende en la escuela, en breve como una especie de disciplina. La retórica de Aristóteles debe ser concebida como la primera obra hermenéutica sistemática de la cotidianidad del convivir.
Esto es también por la publicidad en cuanto modo de ser del uno. Por lo demás, señala el mismo Gasché, la verdadera importancia que Heidegger le otorga a esta obra de Aristóteles se manifiesta en todo su esplendor en las lecciones que Heidegger imparte el semestre de verano de 1924 en Hamburgo y que han sido publicadas en el 2002 bajo el volumen 18 de las Gesamtausgabe. Hoy en día para nadie es un misterio la enorme influencia que tuvo para Heidegger la figura de Aristóteles, y más que su figura, para ser precisos, su pensamiento. En su obra Heidegger y Aristóteles, Franco Volpi se encarga de establecer los términos en que se manifiesta la influencia del estagirita en la obra del pensador alemán. Volpi señala que la presencia de Aristóteles en el pensamiento heideggeriano se puede apreciar a lo largo de toda su obra en términos de una confrontación que tiende a la apropiación y a la asimilación radical del patrimonio de la ontología aristotélica. Dicha relación con Aristóteles y los otros antiguos griegos, especifica Volpi, no se trata de una simple interpretación de los textos, sino más bien de la recuperación y actualización de los problemas filosóficos fundamentales planteados en ellos, para replantear sus interrogantes fundamentales. Señal inequívoca de ello es Ser y Tiempo, obra en la que Heidegger vuelve sobre un problema planteado ya por Platón en El Sofista. A lo largo de sus periodos de enseñanza en Friburgo y en Hamburgo, previos y posterior a la publicación de Ser y Tiempo, Volpi identifica una confrontación crítica de Heidegger con Aristóteles, que logra sedimentar en algunos pasajes de dicha obra. Es precisamente durante el periodo en Hamburgo que dedica un semestre a la interpretación de algunos conceptos fundamentales de la obra aristotélica, centrándose en la retórica, en la que Heidegger deslinda la teoría de las pasiones del contexto de la técnica del discurso y se esfuerza por demostrar cómo ella representa una teoría ontológica de los estados del sujeto. Podríamos decir, siguiendo a Volpi, que este trabajo de confrontación crítica de apropiación y asimilación sobre los paté, tratados en la retórica de Aristóteles y llevado a cabo por Heidegger durante el semestre del verano de 1924, se sedimenta en el análisis de la Befindlichkeit, encontrarse o disposición afectiva, desarrollado en el marco de la analítica existencial del Dasein de Ser y Tiempo. La relación entre ambas obras respecto a este tema no es azarosa ni forzada, en tanto es el propio Heidegger quien refiere directamente a la retórica cuando trata el tema en el parágrafo 29 de Ser y Tiempo, e indica como referencia a pie de página el lugar de la retórica donde Aristóteles trata la disposición afectiva del miedo que él analizará en el parágrafo 30 de dicha obra. Los sentimientos o pasiones en la analítica existencial del Dasein. En Ser y Tiempo, Martin Heidegger retoma y replantea la pregunta fundamental de la filosofía: ¿qué es el ser? Intentando despertar una comprensión para el sentido de esta pregunta. Sin embargo, esta pregunta no es abordada de manera directa, sino a través de uno de los entes que tiene cierta preeminencia entre todos los demás, el hombre, o como Heidegger lo denomina en esta obra,
el Dasein. Pero si la pregunta por el ser debe ser abordada a través de un ente determinado, el hombre, ¿qué distingue a la ontología de las ciencias positivas que tienen por objeto el ente en los cuales está el hombre? ¿Qué distingue a la ontología de las ciencias positivas que tienen por objeto el ente de los cuales está el hombre? Y la respuesta es que si bien la ontología también se preocupa del ente, al igual que las ciencias, ella, a diferencia de estas, lo hace en vistas al ser. Es decir, la ontología del ente es una ontología del Dasein con vista al ser. Y esto lo hace principalmente porque solo hay ser si hay comprensión del ser, o esto es, si existe el Dasein, lo cual nos habla de que el ser se funda en este Dasein. Por lo tanto, para desarrollar una ontología, una ciencia del ser, se debe desarrollar primero una ontología del Dasein. Esta ontología del Dasein es llamada ontología fundamental, la cual consiste en ser una analítica existencial del Dasein. De modo que si Heidegger se ocupa de las pasiones, sentimientos, afectos, disposiciones afectivas, temples anímicos o estados de ánimo en la analítica existencial del Dasein de ser y tiempo, es decir, lo que Aristóteles trata bajo el nombre de pate, lo hará desde la ontología y no desde otra disciplina. No se trata aquí de psicología, ni siquiera de una psicología cimentada en la fisiología y la biología, sino de modos fundamentales en los que descansa el ser ahí humano, de cómo el hombre arrostra el ahí, la apertura y el ocultamiento del ente en los que está. La analítica existencial del Dasein está antes de toda psicología, antes de toda antropología y a fortiori de toda biología, en tanto ella se pone a la base de estas. Aquel ente que está constituido esencialmente por el estar en el mundo es siempre su ahí, da, donde la expresión ahí mienta la aperturidad esencial por medio de la cual este ente, el Dasein, existe. Es ahí para él mismo a una con el estar siendo, ahí del mundo. De este modo que lo que se propone hacer Heidegger es precisar la constitución ontológico-existencial del ahí, además de hacer una interpretación del modo de ser en que este ente es en su ahí cotidianamente. Y es precisamente entre estos constituyentes existenciales en los que este ente es su ahí, entre los modos de aperturidad del Dasein, donde nos encontramos con la disposición afectiva o el encontrarse, Befindlichkeit. En el parágrafo 29 de Ser y Tiempo, Heidegger plantea que bajo el nombre de afectos, pasiones y sentimientos se han tratado desde hace mucho tiempo los diferentes modos de la disposición afectiva, reconociéndoseles solo en su función óntico-existentiva y no en su función ontológico-existencial originaria. Es de acuerdo con esto que Heidegger va a presentarnos el fenómeno de la disposición afectiva como un existencial fundamental, a través del cual el Dasein es su ahí,
da, definiendo la estructura y caracteres de esta. La analítica existencial del Dasein nos presenta a la disposición afectiva como uno de los tres modos de aperturidad. La analítica existencial del Dasein nos presenta la disposición afectiva como uno de los tres modos de aperturidad del Dasein, junto al comprender y el habla o discurso. En la disposición afectiva se pueden identificar tres caracteres ontológicos esenciales que definen su estructura. Los cuales Heidegger enuncia de la siguiente manera. Primero, la disposición afectiva abre al Dasein en su condición de arrojado y lo hace inmediata y regularmente en la forma de una versión esquivadora. Segundo, la disposición afectiva es un modo existencial fundamental de la aperturidad cooriginaria del mundo, la coexistencia y la existencia, ya que esta misma es esencialmente un estar en el mundo. Tercero, en la disposición afectiva se da existencialmente una aperiente estar consignado al mundo desde el cual puede comparecer lo que nos concierne. En la disposición afectiva, tercero, en la disposición afectiva se da existencialmente una aperiente estar consignado al mundo desde el cual puede comparecer lo que nos concierne. El primero nos habla de que el Dasein es abierto en la disposición afectiva en su condición de arrojado. Esta condición de arrojado es una determinación existencial del Dasein, o sea, de aquel ente que es en la forma del estar en el mundo. Pero, ¿en qué consiste este carácter de ser o determinación existencial propia de aquel ente que Heidegger denomina Dasein? O sea, de aquel ente que es en la forma del estar en el mundo. Pero, ¿en qué consiste este carácter de ser o determinación existencial propia de aquel ente que Heidegger denomina Dasein? Consiste en qué es, o sea, que el Dasein es aquel ante al que la existencia, Dasein, le ha sido confiada en su ser, un ser que él tiene que ser existiendo. Consiste en que es, o sea, que el Dasein es aquel ente al que la existencia le ha sido confiada en su ser, un ser que él tiene que ser existiendo. Y esto es lo que en la cotidianidad se le puede presentar como el factum de que es y tiene que ser. Los diferentes estados de ánimo son quienes abren al Dasein de un modo originario. El que ellos cambien constantemente es prueba de que el Dasein ya está siempre anímicamente templado y que, por lo tanto, ya está afectivamente abierto. Las posibilidades de apertura que presenta el conocimiento quedan cortas ante el abrir originario de estos estados de ánimo. De ahí que lo que se muestre en ellos sea el puro que es, dejando en la oscuridad el de dónde y el a dónde.
aunque no por esto, aclara Heidegger, la certeza del conocimiento teórico de lo que está ahí disminuye la evidencia que la disposición afectiva entrega al Dasein en el ámbito ontológico existencial. Sin embargo, no se trata aquí de desplazar a este fenómeno al plano de lo irracional y abogar por un hombre sentimental. Sin embargo, no se trata aquí de desplazar a este fenómeno al plano de lo irracional y abogar por un hombre sentimental por sobre uno racional, sino de advertir el papel que juega esto, la disposición afectiva, en el encontrarse del Dasein a sí mismo. Y el papel que juega junto con los otros dos modos de aperturidad de este, además, no ha de confundirse, claro está, la mostración del constituirse ontológico existencial del conocimiento determinativo en la disposición afectiva del estar en el mundo con un intento de abandonar ónticamente la ciencia al sentimiento. El cambio constante de un estado anímico a otro, o sea, la ausencia de un estado anímico definido o indeterminación afectiva, que suele ser persistente, monótona y descolorida, hace que el ser del Ahí, das Sein, des Da, se manifieste con carga. El Dasein es el Ahí, Da, del ser, Sein. Por lo tanto, el carácter del Dasein, que se presenta como carga en la indeterminación afectiva, es el que es la condición de arrojado de este ente en su ahí. Y aunque el estado de ánimo alto puede liberar de la carga del ser, igual revela el carácter de carga del Dasein, o sea, revela que el hombre está entregado, transpropiado al existir, Dasein. Esto es lo que el Dasein regularmente esquiva en la vida cotidiana, de un modo óntico, existentivo. Sin embargo, desde el punto de vista ontológico existencial, en aquello a lo cual el estado de ánimo no se vuelve, se desvela el Dasein en su estar entregado al ahí. Tanto el mismo no volverse hacia el carácter de carga del Dasein, como el encontrarse liberado de aquella carga, se da en la forma de la disposición afectiva, ya sea en la indeterminación afectiva como en el estado de ánimo elevado. Por lo tanto, la aversión esquivadora es siempre lo que es, en la forma de la disposición afectiva. Esto mismo es lo que expresa Heidegger cuando nos dice: el ente que tiene el carácter de Dasein es su ahí, de un modo al que, explícitamente o no, se encuentra a sí mismo en su condición de arrojado. En la disposición afectiva, el Dasein ya está siempre puesto ante sí mismo, ya siempre se ha encontrado, no en la forma de una autopercepción, sino en la de un encontrarse afectivamente dispuesto. Como ente que está entregado a su ser, el Dasein queda entregado también al factum de que ya siempre ha debido encontrarse, pero en un encontrarse que, más que un directo buscar, se origina en un huir. El Dasein es el ente que posee preeminencia sobre todos los otros. Este se encuentra a sí mismo no en un directo buscar, sino en un huir. Lo que encuentra es su condición de arrojado,
y la responsabilidad de haberse tenido que encontrar a sí mismo siempre. Esto es posible en el Dasein gracias a lo que Heidegger identifica como encontrarse o disposición afectiva, lo cual no consiste en una autopercepción o lo que vendría a ser lo mismo en un encontrarse a sí mismo a través de la percepción, sino en un encontrarse afectivamente dispuesto o encontrarse dispuesto a partir de un determinado temple o simplemente encontrarse en un estado afectivo. De este modo, hemos visto cómo el Dasein queda abierto por la disposición afectiva para sí mismo, para su condición de arrojado, al modo no de un buscar sino de una aversión que intenta esquivar dicha condición. En cuanto al segundo carácter ontológico esencial de la disposición afectiva, podemos decir, por lo tanto, que Heidegger no extrae desde una delimitación negativa la disposición afectiva frente a la aprehensión reflexiva de lo interior. La disposición afectiva no posee el carácter de una aprehensión reflexiva, sino que es más bien gracias al ahí que ha sido abierto por la disposición afectiva que la reflexión inmanente logra constatar las vivencias. Es el estado anímico el que abre el ahí de un modo originario o quien lo cierra de manera obstinada, como sucede cuando el Dasein, de manera irreflexiva, se abandona y entrega por entero al mundo de la ocupación. En ese momento sobreviene al Dasein la indisposición afectiva o mal humor, en el que el Dasein se torna ciego para sí mismo, el mundo circundante de la ocupación se nubla, la circunspección del ocuparse se extravía. De modo que tanto la apertura como la cerrazón del ahí del Dasein dependen de un estado de ánimo. El que este estado de ánimo nos sobrevenga quiere decir que no viene ni del interior ni del exterior del Dasein, sino que, en cuanto a estado de ánimo, es una forma del estar en el mundo, emerge de éste. El que el estado de ánimo que llamamos indisposición afectiva o mal humor cierre al Dasein, deja al descubierto que el estado de ánimo ya ha abierto siempre el estar en el mundo en su totalidad y hace posible por primera vez un dirigirse hacia. De este modo hemos pasado revista al segundo carácter ontológico de la disposición afectiva, que guarda relación con la apertura del estar en el mundo en su totalidad. El tercer carácter ontológico de la disposición afectiva permite al Dasein una comprensión más honda de la mundaneidad del mundo. Heidegger lo explica diciendo que los entes comparecen en el mundo, el cual ya se ha abierto previamente. En esta aperturidad previa juega un papel esencial la disposición afectiva en tanto ella le permite como co-constituyente. Esto ocurre en tanto el modo de comparecer de los entes en el mundo se lleva a cabo de manera primaria a través de la circunspección. La circunspección es una especie de mirada alrededor que, a diferencia del puro mirar hacia el aspecto de las cosas, posee un carácter práctico en tanto es la manera de ver los entes que se nos presenta a través de un modo del trato que tenemos con ellos. Este modo es el uso y la manipulación donde dichos entes se nos pueden presentar como útiles, cuyo modo de ser es el estar a la mano. La circunspección, por lo tanto, dirige el manejo y le confiere su específica seguridad al trato con este tipo de entes. De modo que esta mirada implica un cierto cuidado o preocupación que acompaña al trato de las cosas. Por ello, el modo primario de comparecer de los entes en el mundo no tiene nada que ver con una especie de actitud pasiva del Dasein, como podría ser un puro sentir o un quedarse mirando, sino como un modo de ver que está en directa relación con el cuidado o la precaución de los útiles.
Y así el mirar circunspectivo, a partir del cual comparecen los entes de manera primaria en el mundo, tiene el carácter de ser concernido a partir de la disposición afectiva. Esto quiere decir que si en el plano ontológico los entes intramundanos que llamamos a la mano nos conciernen en algo, ya sea en su inservibilidad, resistencia o amenazas, es porque la estructura existencial del estar en cuanto tal puede ser afectada de las maneras antes mencionadas por la inservibilidad, por la resistencia y por la amenaza, por lo que comparece dentro del mundo. Lo que los entes que comparecen dentro del mundo, los a la mano, se nos presenten afectándonos como inservibles, resistentes o amenazantes, se debe a que la estructura existencial del estar en lo permite su concerniencia. Esta posibilidad de ser afectado se funda en la disposición afectiva y, en cuanto tal, ha abierto el mundo en su carácter, por ejemplo, de amenazante. Solo lo que está en disposición afectiva del temor o correlativamente de la intrepidez puede descubrir el ente a la mano del mundo circundante como algo amenazante. El temple de la disposición afectiva es el constitutivo existencial de la apertura del Dasein al mundo. Por último, nuestros sentidos solo pueden ser tocados o excitados en tanto ellos pertenecen ontológicamente a aquel ente cuyo modo de ser es el de estar en el mundo dispuesto afectivamente o encontrándose, ya que es el temple de la disposición afectiva aquel constitutivo existencial de la apertura del Dasein al mundo. Solo por esto, aquello que toca o excita a los sentidos puede mostrársenos en la afección. Solo por ello el Dasein puede ser afectado por los entes intramundanos. A la disposición afectiva le debemos nuestra posibilidad de ser afectados de tal o cual forma y, por ende, de que el mundo se nos abra en tal o cual carácter, como pueden ser el carácter de inservible o de amenazante, entre otros. Incluso Heidegger nos llega a decir, desde un punto de vista ontológico fundamental, es necesario confiar el descubrimiento primario del mundo al mero estado de ánimo. Con ello, Heidegger analiza los tres caracteres ontológicos esenciales de la disposición afectiva que definen su estructura, los cuales podríamos reunir de manera simple bajo el nombre de carácter aperiente, y que ponen al descubierto su función ontológica existencial originaria. Y es con esto que Heidegger abordará las disposiciones afectivas del miedo y de la angustia, en los parágrafos 30 y 40, respectivamente, de Ser y Tiempo, y dejará para la segunda sección de esta obra el análisis de las estructuras constituyentes de la aperturidad del Dasein en su sentido tempóreo. De manera que la disposición afectiva, entre ellas el miedo y la angustia, se interpretarán desde su constitución tempórea,